Sean ustedes bienvenidos, una vez más, a Los Límites de Gaia. En esta ocasión, nos sumergiremos en todos los libros de la saga de videojuegos de Assassin's Creed. Sin más que decir, comencemos con este tercer especial del canal. Assassin's Creed es una serie de videojuegos de ficción histórica de acción-aventura, sigilo y de mundo abierto, que han sido desarrollados por la empresa francesa Ubisoft. En el año 2009, salió a la venta la primera de las, hasta ahora, 11 novelizaciones de los videojuegos principales. Dichas obras pueden catalogarse como novelas ligeras. De las 11 entregas, 9 fueron elaboradas por el escritor Oliver Bowden, mientras que las otras 2, por Christie Golden y Gordon Doherty, respectivamente. Dicho lo anterior, las primeras 4 entregas, elaboradas por Oliver Bowden, pueden considerarse como el arco de Ezio Auditore. Estas entregas incluyen Renaissance, La Hermandad, La Cruzada Secreta y, finalmente, Revelaciones. Las siguientes 2 obras, producidas por el mismo autor, cuentan la historia de los Kenway. Estas son Forsaken, Black Flag y, de manera indirecta, Unity. Por último, tenemos Underworld y Desert Oath, hechas también por Bowden, y Herejía y Odyssey, escritas por Christie Golden y Gordon Doherty, respectivamente. Como dato adicional, toda la trama que concierne a Industrias Abstergo ha sido prácticamente suprimida casi en su totalidad, excepto, claro está, en Herejía, que es una historia original que tiene en el centro todo lo relacionado con el Animus. Sinopsis. Buscaré la venganza contra aquellos que traicionaron a mi familia. Soy Ezio Auditore di Firenze. Soy un asesino. Tras sufrir la traición de las familias que gobiernan Florencia, Venecia y Roma en la Italia del Renacimiento, el joven Ezio Auditore se embarca en una épica lucha para poner fin a la corrupción y restaurar el honor de su familia. Para ello deberá aprender el arte de la muerte. En su camino de venganza y lucha se encontrará con las grandiosas mentes de Leonardo da Vinci y Maquiavelo. Deberá decidir entre el amor y su destino, y descubrirá que este último es mucho más complejo y elevado de lo que nunca imaginó. Para sus aliados, Ezio se convertirá en la fuerza que les guiará en la búsqueda de la libertad y la justicia. Para sus enemigos, en una amenaza consagrada a la destrucción de los tiranos que abusan del pueblo italiano. Una historia épica de poder y venganza en la que la verdad se escribirá con sangre. Análisis. No hay mucho que decir acerca de estas primeras 4 entregas de la saga. En general, están Cabe recalcar que, como adaptaciones de la historia contada en los videojuegos, son decentes. Aunque, ciertamente, hay algunos cambios. Renaissance, por un lado, y en términos literarios, no es sobresaliente, ya que abusa de ciertos mecanismos, como, por ejemplo, la elipsis. Además, la descripción de los combates es pobre y hay muy poca presencia dramática. Por el otro, se privilegia la acción continuada. Esto provoca que la lectura sea muy ligera y entretenida en principio. Sin embargo, también deriva en que todos los personajes, que no sean el principal, se sientan como NPCs de videojuego, que la trama se reduzca de ir de punto A a B, lo que se siente repetitivo, y que, finalmente, provoca que en las últimas 100 páginas solo quieras llegar al final. Con todo, la totalidad de las 400 páginas que conforman la obra se van, en general, con rapidez. Sinopsis. Viajaré hasta el corazón negro de un imperio corrupto para acabar con mis enemigos. Pero Roma no se construyó en un día y no será un asesino solitario el que la restablezca. Soy Ezio Auditore da Firenze. Esta es mi hermandad. Roma, que una vez fue poderosa, está en ruinas. La ciudad está plagada de sufrimiento y degradación, y sus habitantes viven a la sombra de la implacable familia Borgia. Tan solo un hombre puede liberar al pueblo de la tiranía de los Borgia, Ezio Auditore, el maestro asesino. La búsqueda de Ezio le pondrá a prueba. Cesare Borgia, un hombre más infame y peligroso que su padre el Papa, no descansará hasta conquistar Italia. Y en una época tan traicionera, la conspiración está en todas partes, incluso dentro de la misma hermandad. Análisis. En cuanto a La Hermandad, segunda novelización del videojuego, esta es menos larga y más entretenida que el episodio anterior. Aunque sigue el mismo camino narrativo y falencias que su predecesora. Sinopsis. La historia jamás contada de Altair, el maestro asesino. Nicolás Polo, padre de Marco,
por fin revelará la historia que ha mantenido en secreto toda su vida, la historia de Altair, uno de los asesinos más extraordinarios de la Hermandad. Altair se embarca en una formidable misión que le lleva por Tierra Santa y le muestra el verdadero significado del credo de los asesinos. Para demostrar su compromiso, Altair debe derrotar a 9 enemigos mortales, incluido el líder templario, Robert de Sablé. Por primera vez, se cuenta la vida de Altair, un viaje que cambiará el curso de la historia. Su batalla continua con la conspiración templaria, una vida familiar tan trágica como reveladora, y la máxima traición de un viejo amigo. Pasando a La Cruzada Secreta, la tercera entrega de la saga, y al basarse en el primer juego, esta no tiene mucho que ofrecer, salvo servir de puente entre las vidas del legendario Altair y Ezio, cosa que se verá de mejor manera en el siguiente libro. Como obra, arrastra las mismas limitaciones que las 2 entregas anteriores, además de ser, en términos narrativos, la más pobre de la saga, exceptuando la última parte. Sinopsis. Mayor, más sabio y letal que nunca, el maestro asesino Ezio Auditore se embarca en un viaje épico para encontrar la biblioteca perdida de Altair, una biblioteca que tal vez tenga la clave para derrotar a los templarios de una vez por todas. Sin embargo, le aguarda un horrible descubrimiento. La biblioteca no solo contiene conocimiento oculto, sino el secreto más inquietante que el mundo jamás haya conocido, un secreto que los templarios esperan usar para controlar el destino de la humanidad. Se necesitan 5 llaves para acceder a la biblioteca y para encontrarlas Ezio debe viajar a la agitada ciudad de Constantinopla, donde un ejército de templarios cada vez mayor amenaza con desestabilizar el Imperio Otomano. Siguiendo los pasos de su predecesor, Altair, Ezio debe derrotar a los templarios por última vez. Nunca había habido tanto en juego y lo que empezó como una peregrinación se ha convertido en una carrera contrarreloj. Por último, se nos presenta Revelaciones, donde, a diferencia de las primeras 2 entregas, tenemos la representación de un Ezio Auditore maduro, reflexivo, ya no un joven atrabancado que, a pesar de su acumulada sabiduría, tiene más dudas que respuestas. Además, observamos más de cerca sus interacciones con sus seres más queridos hasta su apacible final. A pesar de lo anterior, gran parte de la novela se sigue sintiendo como ir del punto A al B, cargando consigo las mismas falencias de las entregas anteriores. Sinopsis. Soy un experto espadachín y tengo una gran habilidad en el manejo de la muerte. No es una habilidad que me aporte placer, pero se me da bien, simplemente. 1735. Londres, Eitan Kenway ha aprendido a manejar la espada desde que era un niño y fue capaz de sostener el peso del arma. Cuando su hogar sufre un terrorífico ataque en el que su padre es asesinado y su hermana secuestrada, Eitan se ve obligado a defender a los suyos del único modo que sabe, matando. Un misterioso tutor se hace cargo de él y le enseña a convertirse en un asesino letal. Consumido por la sed de venganza, Eitan inicia la búsqueda que le lleve hasta aquellos que acabaron con su familia, sin confiar en nadie, poniendo en duda todo aquello que aprendió y conoció de niño. La conspiración y la traición le envuelven mientras se sumerge más y más en la larga batalla entre asesinos y templarios, una batalla que se remonta al principio de los tiempos. Análisis. Forsaken es la 5ª novelización y creo que es una de las mejores. Assassin's Creed 3, videojuego en el cual se basa esta novelización, no fue muy bien recibido cuando salió. Supongo que por esta razón se quiso cambiar el enfoque del libro. La trama narra la historia de Haytham Kenway desde su infancia hasta su muerte. Este planteamiento, que en el videojuego solo se explora un poco, permite a la narrativa irse por otros derroteros. Por un lado, se profundiza en la caracterización del personaje, lo que lo convierte, ya no en un arquetipo de videojuego, sino en personaje literario. Por el otro, al optar por el diario como dispositivo narrativo, se amplía la posibilidad de desarrollar la perspectiva psicológica del personaje principal. Sin embargo, este artificio solo dura, en parte, hasta poco menos de la mitad de la novela, ya que, a partir de ahí se vuelve a la clásica sucesión de las obras anteriores, ir del punto A al B. Sinopsis. Estamos en la edad de oro de la piratería y el nuevo mundo está en plena efervescencia. Edward Kenway, el intrépido hijo menor de un comerciante de lana que sueña con hacerse rico, se siente profundamente atraído por la gloria de la vida en alta mar. Cuando la finca de su familia sufre un terrible ataque, llega para él el momento de escapar y, muy pronto, Kenway se convierte en uno de los corsarios más temibles de su tiempo. Pero la avaricia,
La ambición y la traición le siguen muy de cerca, y cuando la evidencia de una gigantesca conspiración sale a la luz, amenazando con destruir aquello que más ama, Kenway no puede vencer sus ansias de venganza. Así es como Edward se sumergirá en la eterna batalla entre asesinos y templarios. Análisis. Black Flag es la sexta novelización y está entre bien y me. El videojuego es uno de los mejores de la saga por su propuesta de jugabilidad. Sin embargo, en términos de historia, no es de los mejores. Esto último es lo que explota la novelización. Aunque la trama es relativamente simple, como la de todos los videojuegos de la franquicia, la novela, al estar escrita en diario, como la anterior, permite profundizar psicológicamente en el protagonista. Edward Kenway, hijo de pastores que reniega de su destino, buscará fortuna convirtiéndose en pirata. La historia se suscribe al contexto colonial español y su disputa con la corona inglesa en el denominado Nuevo Mundo. Lo que no sabe Kenway es que se incrustará, sin buscarlo, aunque más o menos queriéndolo, en la eterna batalla entre templarios y asesinos. La narrativa es interesante hasta que, como en la versión anterior, se transforma en ir del punto A al B como videojuego. Sinopsis. 1789. La gloriosa ciudad de París asiste al amanecer de la Revolución Francesa. Las calles adoquinadas están cubiertas de sangre y la gente se alza contra una aristocracia opresiva. Pero la justicia revolucionaria implica pagar un precio muy alto. En un tiempo en el que la brecha entre pobres y ricos es extrema y la nación se parte en dos, un hombre y una mujer luchan para vengar todo aquello que han perdido. Muy pronto, Arno y Elise se ven abocados a la batalla que asesinos y templarios mantienen desde tiempo inmemorial, un mundo con peligros mucho más mortíferos de los que nunca pudieron imaginar. Después de 6 entregas de la serie Assassin's Creed, la historia continúa en esta envolvente y fascinante trama, donde los personajes, la ambientación y los detalles históricos harán las delicias de los seguidores. Análisis. Unity es la séptima novelización y está bien. Creo que es otra de las mejores. La eterna guerra entre asesinos y templarios ahora llega a París, en los albores de la Revolución Francesa. En Black Flag, Edward Kenway se vio inmiscuido, por la búsqueda de fortuna, en la longeva batalla entre asesinos y templarios. Aunque indeciso, terminó eligiendo el bando asesino. Años más tarde, su hijo, Haytham Kenway, orillado por circunstancias de la vida, sería arrastrado a la agrupación templaria. A pesar de ello, siempre tuvo presente las enseñanzas de los asesinos inculcadas por su padre. Producto de ello, su mente siempre estuvo en constante debate acerca de la absurda pelea entre templarios y asesinos. Por lo cual, pensaba que una unión entre ambos era el camino a elegir. Al final, lo único que consiguió fue plasmar sus reflexiones en unas cartas dirigidas a una poderosa y progresista familia templaria para su discusión al núcleo de la asociación. Por otro lado, otra gran familia templaria no está de acuerdo en la postura de Haytham Kenway y buscará destruir las cartas a toda costa para que jamás vean la luz. Bajo este contexto, aparece Elise de la Serre, hija del gran maestro templario de la Orden Francesa, cuya línea de pensamiento es concordante con la visión colaborativa entre templarios y asesinos. A este escenario, se suma Arno Dorian, un huérfano adoptado desde niño por la familia de la Serre, con la esperanza de convertirlo en un gran templario, o, al menos, esas son sus superficiales intenciones. Al haber crecido juntos, Elise y Arno desarrollarán un vínculo afectivo fuerte, mismo que sufrirá un cisma con el asesinato del padre de la primera. Así, Elise y Arno buscarán, cada uno por su lado, aunque ocasionalmente colaborando, descubrir quién fue el actor material e intelectual del crimen hacia el progenitor de Elise, sin saber que, poco a poco, se enfrascarán, como muchos antes de ellos, en la eterna guerra entre asesinos y templarios. Sinopsis. En 1862, con Londres en plena revolución industrial, se está construyendo el primer tren subterráneo del mundo. Cuando un cadáver es descubierto en la excavación, saltará la chispa que desate el último capítulo mortal en la antigua y centenaria batalla entre asesinos y templarios. En la más profunda clandestinidad, hay un asesino que esconde oscuros secretos y recibe la misión de acabar con el dominio templario en la capital de la nación. Muy pronto la hermandad lo conocerá como Henry Green, mentor de Jacob y Edie Fry. Pero, por ahora, él es simplemente el fantasma. Análisis. Underworld es la octava novelización y está Esta historia inicia años antes de los acontecimientos de Syndicate, el videojuego en el que se basa. Sin embargo, se siente descafeinada.
La razón es muy simple, no se centra en los personajes principales del videojuego e intenta, de manera intrascendente, cargar la historia en los hombros del asesino que orientó a los hermanos Fry. Y es que el videojuego, ambientado en plena revolución industrial, no aprovecha el contexto del que parte y solo se limita a la consecución de asesinatos, dejando a un lado la construcción de personajes que sí se observa en las anteriores novelas. Si bien, la novela plantea el desarrollo de cierto personaje, este solo se siente como satélite de algo superior, que se pierde por darle cabida a los dos principales del videojuego. Sinopsis. Egipto, año 70 a.C. Un asesino despiadado acecha por el desierto. Su misión, encontrar y acabar con los últimos miembros de una orden antigua, los Midiai. Debe acabar con todos y cada uno de ellos y con sus linajes. En la tranquila Siwa, sin que nadie lo esperase, el protector de la ciudad se marcha y deja a su hijo adolescente, Bayek, con un montón de preguntas sobre su propio futuro y con la sensación de que tiene un objetivo que debe cumplir. Bayek partirá en busca de respuestas y su viaje lo llevará por el Nilo y a través de un Egipto agitado. El joven tendrá que enfrentarse a los peligros y los misterios que le aguardan en el camino para convertirse en Midiai. Desert Oath es la novena novelización de la franquicia y está, La historia es una precuela de los acontecimientos narrados en el videojuego. Cuenta la infancia y adolescencia de Bayek en su camino por convertirse en un Midyai, fuerza de policía paramilitar egipcia de élite que sirvió y actuó como exploradores del desierto y protectores de áreas de interés faraónico durante los períodos del Imperio Antiguo, Medio y Nuevo de Egipto, y su huida de un asesino, de nombre Bion, mandado por la Orden, precursores de los Templarios, para asesinar a todos y cada uno de los miembros de los Midyai y su linaje. La historia comienza con el asesinato de uno de los pocos Midyai que quedan en Egipto, para después dar paso al intento de asesinato de Bayek y su familia. Es después de librarse de este intento, cuando el padre de Bayek, Sabu, decide abandonarlos. Bayek, siendo un puberto, y al no saber por qué su padre se marchó, parte en su búsqueda. Así da comienzo el viaje de Bayek en búsqueda de respuestas y de encontrarse con su destino. La novela básicamente es eso, la búsqueda del padre y la huida del asesino hasta el enfrentamiento final, donde hay un giro interesante. La historia, en los capítulos donde Bayek es el protagonista, está narrada en primera persona, mientras que el resto lo están en tercera persona. Esto le brinda cierto dinamismo a la narración, aunque la novela arranca casi hasta un tercio de la misma. Por último, es una de las novelas que se sienten, otra vez, como videojuego, ir del punto A al B, ejecutar una acción y seguir con el camino trazado ya de antemano. Aunque, he de decir que, en realidad, las páginas se pasan rápido. Sinopsis. Simon Hatabay, un templario de alto rango, revive los recuerdos de su antepasado Gabriel Axar, quien luchó al lado de Juana de Arco. A través de ellos irá descubriendo poco a poco secretos del pasado que podrían impactar peligrosamente en su presente, y en el de toda la orden templaria. Un conflicto interminable. Un antiguo malentendido. Una nueva revelación. Y la verdad más peligrosa de todas, quién es el hereje y quién el verdadero creyente. Análisis. Herejía es la 10ª novelización y está bien. Técnicamente, esta no es una novelización de algún videojuego concreto, sino una historia original, aunque siguiendo el mismo tópico de novela ligera. La historia gira alrededor de Simon Hathaway, un maestro templario que logra acceder a la cúpula dirigente de la Orden Templaria en Abstergo Enterprises, quien tiene como objetivo revolucionar la investigación histórica sobre asesinos y templarios mediante el Animus, y reparar la legendaria espada del Edén, misma que en algún momento perteneció a Juana de Arco y, después de que la utilizara, dejó de funcionar. Nuestro protagonista, reviviendo algunos de los momentos más importantes de uno de sus ancestros que ayudó a Juana de Arco durante la Guerra de los 100 años, descubrirá secretos que la fracción más reaccionaria de los templarios no quiere que salgan a la luz, y provocará un cisma en la organización. Al menos, eso es lo que parece, ya que siempre hay otro secreto. Sin duda, una de las mejores novelas de la franquicia. Sinopsis. Cassandra, descendiente del poderoso rey Leónidas, lleva 20 años intentando olvidar la deshonra que la persigue. Nicolaos, su propio padre, la expulsó de Esparta por haber desobedecido la voluntad de los dioses para salvar a su hermano, que no era más que un bebé. Ahora, un misterioso desconocido se presenta en la tranquila ciudad costera en la que vive como mercenaria y le promete incalculables riquezas que cambiarán su vida para siempre. Para conseguirlas,
Casandra tiene que cruzar el Mediterráneo y participar en la guerra que enfrenta a Atenas y Esparta. Debe asesinar a un hombre al que llaman el lobo, Nicolaos de Esparta, el hombre al que nunca ha podido perdonar, su propio padre. Análisis. Odyssey es la última novelización, hasta el momento, y está, entre me y bien, a secas. Después de intentar salvar a su hermano, Casandra es rescatada por Marcos, una especie de mercante que, al ver las habilidades de pelea de la niña, decide que le sacará provecho. Tiempo después, Casandra y Febe, una pequeña niña amiga de Casandra, hambrientas por no tener dinero, deciden visitar a Marcos para reclamar lo que le debe a Casandra por los trabajos que le ha hecho, principalmente como mercenaria. Al llegar con Marcos y ver que este se ha hecho con un viñedo que dejará ganancias después de 3 años, Casandra le reclama debido a que ha aceptado el financiamiento por parte de alguien denominado el Cíclope, una especie de mafioso. Es cuando, en ese preciso momento, son visitados por 2 esbirros del mafioso que, además de venir a cobrarle a Marcos, también tienen cuentas pendientes con Casandra, ya que ha asesinado a varios de sus compañeros y destruido barcos propiedad del mafioso. Después de una batalla contra ellos, Casandra y Marcos deciden que es buena idea asaltar la casa de El Cíclope en búsqueda de su tan preciado ojo de obsidiana para venderlo, saldar sus deudas y tener para comer para rato. Mientras Casandra realizaba su incursión, era observada por un sujeto desconocido que, al parecer, estaba intrigado por sus habilidades. Casandra y el sujeto se encuentran, y este afirma ser el Penor de Sirra. Este hombre quiere contratar a Casandra como mercenaria y le pide la cabeza de un general espartano al que le dicen el Lobo. De regreso, en el puerto, Casandra se encuentra con el Cíclope, al cual le pretende robar un barco, que él mismo le estaba a punto de quitar a un tipo llamado Barnabás para poder realizar el encargo pedido por el Penor, ya que Casandra no sabe decir que no a empresas riesgosas. Al deshacerse de el Cíclope y sus compinches, Barnabás le jura lealtad a Casandra. Y, en una conversación con este, Casandra descubre que aquel al que llaman el Lobo, en realidad es su padre, Nicolaos. Así da inicio esta historia, donde, como le sentencia Sócrates a Casandra, las cosas nunca son lo que parecen. ¿Qué hay detrás de aquel trágico suceso vivido durante la infancia de Casandra? ¿Quién es, en realidad, Casandra? Son 2 de las preguntas que están en el centro de la trama. En este sentido, la narrativa logra mantener la intriga durante gran parte del texto. Sin embargo, en el último tercio se cae, ya que el libro vuelve a caer en la lógica de ir de un lugar A al B, lo que provoca que el drama pierda potencia a pesar de las revelaciones. Y así concluimos este tercer especial del canal. Si has llegado hasta el final del video, te lo agradezco infinitamente. Déjame saber en los comentarios, si las has leído, qué te parecen las adaptaciones literarias de esta saga de videojuegos, o, por el contrario, si te animarías a leer alguna de ellas. Recuerda darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta un próximo viaje literario.